Bueno, les doy la más cordial bienvenida al módulo de Intervención Psicopedagógica en Lectura. Este módulo comenzaba inicialmente el día lunes 16 de marzo de 2020, pero debido al contexto sanitario y sociopolítico que estamos viviendo, fueron suspendidas las clases presenciales ese día en nuestra sede, y ahora se ha tomado la decisión, como ustedes ya saben, de hacer telepresencia mientras cursamos esta cuarentena preventiva. Hola Cristóbal, bienvenido. Bueno, les voy a contar un poquitito de qué se trata esta asignatura. Es una asignatura de la especialidad, ¿cierto? Les contaba yo que se desconfiguran un poco los Power a veces, tal vez lo voy a empezar a subir en PDF, ¿sí? Para que no nos pase más esto. Bueno, este módulo busca que ustedes desarrollen como competencia la capacidad de aplicar estrategias de prevención, orientación e intervención psicopedagógica para las dificultades de aprendizaje de la lectura, considerando las nuevas orientaciones en la disciplina y los fundamentos que permitan sustentar sus prácticas en el ámbito educativo. Este módulo, ¿cierto?, tributa a una competencia de perfil de egreso. Y esta competencia que esperamos que ustedes alcancen a través de estas clases es diseñar, planificar y ejecutar actividades de prevención, investigación evaluativa e intervención psicopedagógica en procesos cognitivos de base, afectivos sociales y técnicas instrumentales que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que responden a las necesidades individuales y organizacionales, considerando variables personales, familiares y del entorno social. Hola Catalina. Bueno, una competencia bastante ambiciosa en la que vamos a ir de alguna manera integrando los aprendizajes que hemos construido dentro de este semestre y los semestres anteriores también. Los que vamos a ir construyendo este semestre, en suma o en relación a lo que hemos ido construyendo en los semestres anteriores. Bueno, esta es una asignatura que tiene una unidad número 1 llamada Modelos y Procesos de la Lectura y sus dificultades. Esta unidad tiene una duración de 27 horas. Ya, como cada clase tiene 3 horas, significa que tenemos 9 clases en la unidad 1 y luego ya el primer control. Eso significa que vamos a estar teniendo la primera evaluación, y ya vamos a hablar de ella por ahí por la primera o segunda semana de abril. ¿Ya? Nosotros esperamos que en esta unidad ustedes puedan identificar los planteamientos teóricos que explican el proceso de la lectura, identificar las dificultades de aprendizaje de la lectura y operar con ciertas conceptualizaciones y clasificaciones de las dificultades de aprendizaje de la lectura, siguiendo las formas de intervención que de ellas se derivan. Sí, Catalina, en este módulo veremos, entre otras cosas, la ruta fonológica y la ruta visual de la lectura. Sí, y también en escritura, porque son rutas compartidas para la lectura y la escritura. En la unidad 2 vamos a ver intervención psicopedagógica de las funciones de base de la lectura. También dura 27 horas pedagógicas y en ese sentido tenemos 9 clases también. Y los aprendizajes esperados son que ustedes sean capaces de identificar las aplicaciones de la intervención psicopedagógica de los componentes cognitivos base de la lectura, con el fin de proponer procedimientos metodológicos para optimizar el desarrollo, es decir, intervenir, ¿ya? Los procesos cognitivos que son necesarios para el logro de la lectura. Buscamos también que ustedes identifiquen conceptualizaciones básicas de los métodos de intervención psicopedagógica para la lectura y que elaboren programas de intervención psicopedagógica a los procesos fonológicos aplicados a casos, demostrando la capacidad para aplicar estos diseños. Finalmente, este módulo tiene esas dos unidades, ¿ya? La primera orientada más bien a los elementos teóricos y la segunda a una aplicación más práctica. 27 y 27 horas que nos dan un total de 54, lo que implica 18 clases. Ya nosotros en esta actividad curricular como módulo vamos a realizar talleres, ¿cierto? 2 controles escritos. Vamos a hacerlo en orden mejor. Un trabajo de investigación, algunos talleres de clase, un dispositivo que tenemos pendiente desde hace muchos semestres y la evaluación final
va a ser este plan de intervención global, común, que hemos conversado en los otros dos módulos, en intervención psicopedagógica del cálculo y intervención psicopedagógica de la escritura. Esta nota común a los tres módulos es el plan de intervención. Y además vamos a tener dos controles escritos vía aula virtual para que lo puedan desarrollar. Me parece que es la primera actividad que tenemos en abril, junto con el trabajo de investigación para fines de abril. Pero ahí yo les voy a ir comunicando las fechas con mucha anterioridad, así que quédense tranquilos. Las correcciones de estos trabajos, si es que seguimos con modalidad telepresente, que es muy probable considerando el contexto, son vía aula, ¿ya? Se sube inmediatamente la rúbrica, hay una plataforma de corrección donde se asignan puntajes, ustedes lo habrán vivido de alguna manera en los módulos online, pero en este ejercicio es un poco distinto porque las rúbricas también las armamos los profesores, así que en ese sentido van a tener las rúbricas antes de hacer el trabajo y las correcciones van a estar sobre la misma rúbrica que ustedes ya conocían. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? ¿Ya? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar paso entonces a la presentación de los contenidos de la clase de hoy. Denme un segundo mientras les comparto el PowerPoint. Ya. Vamos a dar inicio entonces a la clase de intervención psicopedagógica en lectura. Esta es nuestra primera clase y vamos a comenzar preguntándonos cuánto sabemos sobre la lectura, porque la verdad es que, por lo menos en este curso, gracias a que yo los conozco, me es posible saber si ustedes tienen bastantes conocimientos previos sobre la lectura. Y también me pregunto si es que tienen conocimientos sobre las características que tienen los sujetos que presentan dificultad en la lectura. Entonces, como es tradicional y para no romper nuestros ritos de clase, los invito a responder un quiz interactivo para que activemos conocimientos sobre lectura de los semestres anteriores. ¿Se animan? Espero sus ok a través del chat. Súper. Quiz. Bien, entonces vamos a partir con nuestro quiz interactivo de conocimientos previos que tenemos sobre la lectura para refrescar la memoria, para ponernos de acuerdo, ¿cierto?, en ciertos conceptos, formas de entender que vamos a operar durante este semestre en esta asignatura. Vamos a ver si aquí funcionan los efectos del Power, ¿ya? Eso es súper importante, creo que no sé si. Veamos. Bueno, las instrucciones para el quiz, ¿ya? Escribir en el costado izquierdo de su cuaderno, ¿cierto? Acá. Los números del 1 al 20. Les doy unos segundos para que hagan. Del 1 al 10, perdón, del 1 al 10. Números del 1 al 10 al costado izquierdo de su cuaderno. Ya vamos a leer en conjunto entonces cada afirmación que se presente en el quiz. Vamos a registrar nuestra respuesta, verdadero o falso. Luego vamos a comparar esa respuesta, ¿cierto?, con las respuestas correctas. Vamos a registrar al lado de cada número las correcciones o apuntes que ustedes consideren necesarias dependiendo de su desempeño para ir precisando de forma más clara ya los contenidos y conocimientos.
Y vamos a verificar si es que, bueno, necesito realmente antes de empezar esta asignatura volver a estudiar de los cuadernos anteriores, de los contenidos anteriores, para estar al día y poder resolver. Vamos a ver cómo quedó esta cosa. No quedó con el efecto especial, que vamos a tener que improvisar sobre la marcha. Bueno, una primera afirmación es la que señala que los y las estudiantes con dificultades para el aprendizaje de la lectura siempre tienen dificultades emocionales asociadas. Bueno, eso es falso, como pueden ver ahí. Lamentablemente no va a poder tener la dinámica de un quiz, pero hay que sobre la marcha ir construyendo, ¿no? No es así. No siempre que un niño tiene problemas de aprendizaje tiene necesariamente problemas emocionales. Sí, es muy alta la prevalencia, es decir, de la relación, de la concomitancia entre un problema de aprendizaje de la lectura y un problema emocional. ¿Por qué? Porque para los niños y niñas, como lo hemos conversado, la escuela es un espacio donde ellos miden su nivel de competencia. O sea, cuando tú eres pequeño o pequeña, el único espacio donde a ti se te mide por tu capacidad de agencia, de resolver, de hacer, es la escuela. Entonces, fracasar en ese sentido generalmente ocasiona dificultades emocionales. Esa es una cosa, ¿no? Que algunos niños y niñas tienen problemas emocionales porque les cuesta leer y escribir. Otra cosa es que hay niños que tienen problemas emocionales porque tienen contextos familiares o condiciones socioeconómicas que los tienen emocionalmente mal y eso hace que ellos tengan dificultades para leer, ¿sí? Entonces, ahí hay una lógica de direccionalidad, de alguna manera, ¿no? O tengo dificultades emocionales fuera del contexto escolar que hacen que mi proceso lector se complejice, o las dificultades que tengo en mi proceso lector me generan problemas emocionales que me impiden aprender a leer. Y en ese sentido, nosotros podríamos encontrarnos, ¿cierto?, con ciertos niños y niñas que tengan un autoconcepto académico descendido, como lo vimos en el ramo anterior de investigación evaluativa. Podríamos tener niños y niñas que deterioren sus relaciones familiares a partir de las dificultades de aprendizaje que presentan. En ese sentido también tenemos, por ejemplo, niños y niñas que dejan de tener interacciones sociales favorables a partir de su bajo rendimiento, es decir, los niños y niñas la rechazan o lo rechazan por ser tonto o que se reprimen porque no pueden realizar actividades propias de la edad que implica la lectura. Por ejemplo, leer reglamentos de juego, tener un Facebook, usar un chat, leer un meme. En este tiempo que hay tantos niños que está como de moda leer novelas o cuentos como Lulú de Pibe, Lulú Presidenta o esta niña que es blogger, la Ignacia Antonia. Todo ese tipo de literatura infantil, no poder acceder, por ejemplo, también genera dificultades emocionales. Entonces, ¿por qué yo digo que es falsa esta afirmación? Porque a pesar de que existe todo esto, todo este tipo de dificultades emocionales que yo les comento, también existen niños a los que no les importa no poder leer, generalmente niños con un funcionamiento cognitivo muy bajo, en general, por ejemplo, con déficit cognitivo propiamente tal, que no alcanzan a percibir el impacto de esas cosas y que en general emocionalmente son bien desvinculados, porque como el funcionamiento cognitivo es tan bajo, no se percatan de las consecuencias sociales o emocionales que tienen las dificultades para leer o escribir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no siempre, ¿ya? La mayor parte de los casos sí, pero no siempre. ¿Queda claro? Pregunto. Ya, bien. Hay que considerar entonces todos esos elementos. Vamos a pasar a la que sigue. Siempre existe un grado mínimo, un grado de relación, por mínimo que este sea, entre las dificultades de lectura y dificultades a nivel de procesamiento cognitivo. Eso es siempre. O sea, es imposible que un sujeto que tenga, o una sujeta, ¿cierto?, dificultades de rendimiento lector, tenga un funcionamiento cognitivo absolutamente normal. No es posible. O sea, algo hay a la base del procesamiento lector que está impidiendo que ese proceso se lleve a cabo con fluidez. Me explico.
Puede haber sujetos que sean muy buenos leyendo, pero que tengan problemas atencionales y por eso, por ejemplo, tengan problemas de comprensión o omitan palabras de un texto porque son de comportamiento cognitivo muy impulsivo. Podemos tener sujetos que tengan problemas de percepción visual y por eso, ¿cierto?, confunden, sustituyen, invierten grafemas cuando leen, ¿no? Entonces ahí podríamos tener una relación con el proceso de percepción. Les señalaba antes alguna relación con el proceso de atención. Podemos tener sujetos que tengan restricciones de vocabulario y por eso no pueda leer. Eso se vincula al proceso cognitivo del lenguaje. Podemos tener sujetos que no logren la asociación entre el fonema y el grafema y por lo tanto no puedan decodificar. Y ahí tenemos a la base, por una parte, el proceso de lenguaje y por otra parte, el proceso de memoria. Podemos tener sujetos que no logren mantener una rigurosidad en el comportamiento lector de izquierda a derecha, ¿cierto?, de arriba a abajo, y eso podría tener una base psicomotora, en el sentido de estructuración espacio-temporal. Y podemos tener sujetos que no logren acceder a los significados de las palabras ni interpretar las relaciones entre los conceptos que están en un texto, y ahí tendríamos a la base de esa dificultad problemas de pensamiento. Entonces, cualquiera sea la sintomatología o la conducta que nos muestra un problema en la lectura, hay sí o sí una explicación teórica, lógica, de procesos cognitivos implicados, y es tan simple como que en cualquier actividad humana la cognición está implicada casi en su totalidad. Por lo tanto, siempre existe alguna relación comprobable entre dificultades de la lectura y dificultades de procesamiento cognitivo. ¿Sí? ¿Clarito? ¿Preguntas? Vamos con la siguiente. Se estima que entre un 10 a un 15% de los estudiantes presentan dificultades para el aprendizaje de la lectura en algún momento de su escolarización. Sí. 10 de cada 100 niños, entre 10 y 15 de cada 100 niños de un curso o una edad, presentan algún nivel de dificultades para el aprendizaje de la lectura. En los niveles iniciales, tanto para aprenderse el alfabeto, como aprender a decodificar, a tener una lectura fluida, como en los niveles más avanzados de la enseñanza media, en la capacidad de lograr una lectura independiente, de construir significados, de retener información de un texto. Sí, se estima que a nivel mundial, de un 10 a un 15% de los estudiantes presentan dificultades para aprender a leer en algún momento de su historia escolar. Ahora, la causa de esas dificultades es bien discutible y variable, puede tener que ver, ¿cierto?, con distintos tipos de procesos a nivel cognitivo y emocional. La dislexia, afirmación número 4. La dislexia es una alteración del aprendizaje que se caracteriza únicamente por la presencia de errores específicos de inversión estática y o dinámica de las letras al realizar la lectura. Antes de retomar esto, la Camila me pregunta de 10 o 15 de un curso o en general. No de un curso, porque tendría que ser un curso de 100. 10 de cada 100 niños, entre 10 a 15 de cada 100 niños tienen dificultades de lectura. Por lo tanto, en un curso el 10% son entre 4 y 6 niños por curso, en un curso 40%. Tienen problemas para el aprendizaje de la lectura CAM. En un curso 40, de 4 a 6 niños podrían tener. La dislexia es una alteración del aprendizaje que se caracteriza por errores específicos, sí, pero solamente por inversiones. O sea, no es disléxico un sujeto que solamente, o sea, es disléxico un sujeto que invierte, es decir, hace inversiones de la letra D por D, P por D, de arriba abajo, de izquierda a derecha. También hace inversiones en poner la D en la sílaba anterior o en la sílaba posterior. Y sí, puede tener una dislexia, ¿cierto? O
como llamaríamos también un trastorno específico de la lectura. Vamos a discutir después el por qué esos dos conceptos, ¿no? Pero no puede ser que haya otro sujeto disléxico que no solamente tenga inversiones, sino que también tenga omisiones, sustituciones, contaminaciones y errores de segmentación. Recuerden que la dislexia es una alteración importante y persistente en el proceso lector que está caracterizado por la presencia de muchos errores específicos de forma simultánea, ¿ya? No solamente inversiones, aunque puede haber sujetos que solo tienen inversiones, también están dentro del grupo de los disléxicos aquellos que tienen, además de inversiones, omisiones, sustituciones, errores de segmentación. ¿Queda claro? No es que solo las inversiones sean dislexia. ¿Sí? ¿Podemos avanzar a la que sigue? Francisca, si fuera solo de inversiones también puede ser dislexia, pero no todos los disléxicos tienen solo inversión. Francisca, tendría que ser la presencia muy frecuente y en edades superiores a los 8 años, porque hasta los 8 puede ser que todavía haya problemas de interiorización de la posición espacial de la letra y puede ser también un tema de madurez cortical. ¿Ya? Así que ahí hay que tener un poco de paciencia. Si ya después de los 8 años y se mantiene, uno podría indagar en un diagnóstico de dislexia. ¿Con qué test? Les pregunto. A ver si se acuerdan. Con el TED, Test Exploratorio de la Dislexia Específica. Bien. La lectura silenciosa es un proceso que ocurre con anterioridad a la lectura oral. Esto se debe a la dificultad que presenta sonorizar la lectura. Ya, eso es un error porque lo común es que los niños sonoricen, ¿no? La lectura en su momento inicial. Si uno piensa en un niño que está aprendiendo a leer en un segundo o tercero básico, ¿cierto? Ese niño dice la mariposa, eso va sonorizando la lectura porque eso es mucho más concreto que hacer el ejercicio de la lectura en términos interiores, ¿ya? Piensen ustedes también que el lenguaje se interioriza en la medida que avanzamos en edad, ¿ya? No está muy alejado, ¿cierto?, el desarrollo de la lectura del desarrollo del lenguaje. Es decir, que los dos desarrollos tienen la misma dirección. Parten desde una conducta exteriorizada, es decir, pensar hablando o leer hablando, a pensar en el foro interno y leer silenciosamente. La lectura silenciosa implica escuchar la voz de forma interna y es un proceso más abstracto y más complejo que la oral. A pesar de que uno pudiera pensar que es más fácil leer de forma silenciosa, no es así. En términos cognitivos, es una tarea mucho más compleja leer silenciosamente. Lo que pasa es que a veces el funcionamiento de los niños y niñas en la lectura oral es más bajo porque entra el factor socioemocional de la vergüenza o el temor al error, porque en general la lectura oral se hace no en la casa, sino que se hace en la escuela. Así que esa es digamos, la situación. Lo que ocurre y por eso ocurre de esa manera. ¿Podemos avanzar? Super. Gracias, Carlos. Bien, afirmación 6. Uno de los elementos esenciales para el aprendizaje de la lectura es el conocimiento del alfabeto. Ya, esto implica que para poder leer, ¿cierto?, tenemos que haber interiorizado los fonemas, los grafemas y también los esquemas motores. Me refiero a los esquemas motores de la boca, en el caso de la lectura, porque pueden ser que en la escritura hablamos de los esquemas motores de la mano, de cada letra y tener clara su asociación. Muy bien, Sebastián. En realidad se relaciona con la conciencia fonológica a nivel de letra,
porque acuérdate que la conciencia fonológica tiene que ver con estar consciente de conocer los sonidos que forman parte de una palabra. Y cuando hablamos de haber interiorizado los articulemas, es decir, tienen eso mucha razón, yo debo tener claro que cuando veo la letra A, el sonido tiene que ser A, y que eso implica la boca en una posición gestual, como la U, por ejemplo, esa boca cerrada, con una salida de aire abierta. Tengo que, cuando veo la letra, tengo que inmediatamente evocar de forma simultánea su representación gráfica, su sonido y la posición que tiene la boca para poder decodificar. No sé si me explico. Hemos hablado harto sobre eso, así que yo creo que ya es como algo que está bien interiorizado, ¿o no? ¿O es idea mía? Les pregunto. Sí, Seba, la conciencia fonológica tiene que ver con la articulación, pero no es solamente la articulación. Bien, perdón. Entonces, es esencial que los niños y niñas conozcan el abecedario y en términos de tener estas representaciones mentales que son al mismo tiempo imágenes, sonidos y movimientos de la boca. Estas representaciones tienen que estar muy, muy interiorizadas y bien aprendidas para que los niños y niñas puedan leer. ¿Ya? Es un elemento esencial porque es el código con el cual yo voy a entender y voy a interpretar ese conjunto de signos que están escritos en un texto. Y ese elemento, como bien anticipaba el Seba, tiene que estar muy automatizado para que un sujeto pueda alcanzar procesos comprensivos con la lectura. ¿Mm? Es eso. A veces, por ejemplo, los problemas de sustitución en la lectura, cuando por ejemplo un niño dice, no sé, pues, por ejemplo puede decir el padazo en vez del payaso, ¿cierto? Puede ser porque tenga la representación gráfica de la letra Y asociada a la letra D. Entonces ahí hay una asociación entre grafema y fonema que está errada. Y eso hace que el sujeto cometa errores físicos al leer de sustitución. O puede ser que un sujeto tenga asociado al fonema L la letra R y lea espalda en vez de espalda porque hay error de asociación fonema-grafema. ¿Sí? O que cuando lee la letra M pronuncia la N porque tiene problemas de asociación con el movimiento que tiene que hacer la boca y el sonido para decodificar esa letra. Por lo tanto, todos los errores específicos, diría yo, la mayoría de ellos, tienen en cierta forma que ver con errores en la asociación entre fonema, grafema y articulema. Siempre. Por favor, contéstame si les hace sentido lo que les estoy diciendo. Que todo error específico tiene que ver con una dificultad en cierta medida entre la asociación fonema, grafema, articulema. ¿Les hace sentido? Los espero. Maravilloso. Bueno, aquí dice, existen diferentes métodos para la enseñanza de la lectura, entre ellos destacan dos grandes grupos, los métodos silábicos y los métodos fonémicos. Esto es muy falso porque nuestros métodos de enseñanza de la lectura o los tres grandes grupos que conocemos son métodos analíticos, métodos holísticos o integrados y métodos equilibrados, que mezclan elementos de la teoría analítica, holística global, equilibrada. Para recordar, ¿no es cierto? Nosotros vimos el semestre pasado que hay métodos de la enseñanza que son analíticos, donde se enseña fonema a fonema, analíticos sintéticos, a descomponer la palabra, ¿cierto?, en partes pequeñas o a componer palabras a partir de letras.
¿no? Ahí están en esos métodos muy identificada la idea de análisis y síntesis de las letras como unidades mínimas de la lectura en dos direcciones distintas, pues, por ejemplo, hacia la síntesis para componer una palabra o hacia el análisis para descomponer una palabra. En general, la síntesis es una actividad mucho más ligada a la escritura, porque la síntesis implica tomar fonemas particulares para construir una palabra y el análisis implica tomar una palabra completa y desarmarla en partes pequeñas para decodificarla, ¿ya? En ese sentido es que la escritura está más asociada a la síntesis y la lectura más asociada al análisis. ¿Se entiende eso? Como operaciones mentales. El primer grupo de métodos de enseñanza de la lectura entonces se llaman analíticos sintéticos porque entienden la lectura y la escritura como procesos de composición y de composición de un código, ¿sí? El segundo grupo de métodos son métodos más basados en la palabra completa, ¿ya? Que intentan explicar los procesos de lectura y escritura como procesos de reconocimiento de bloques de letras, de los contornos de la palabra, y que después los sujetos se dan cuenta de que esos contornos tienen más que ver, están compuestos por unidades más pequeñas que se llaman letras. Y que más, o sea, en general se aprende de manera recursiva, es decir, sin un proceso muy lineal por estar inmerso en una lengua. En cambio, los métodos analíticos y sintéticos se aprende por instrucción formal en un proceso lineal y secuenciado, ¿ya? Y finalmente los métodos equilibrados que comparten elementos de ambas perspectivas y que son los que más se utilizan en la escuela en general. ¿Se acordaban de eso? Cuéntame por favor. ¿Recordaban algo de aquello? ¿O soy yo que soñé que pasé esa materia en algún momento? Bueno, si uno lo piensa, Catalina Díaz, el tercero eran métodos equilibrados. Ya la Dani no se acuerda. Incluso, mira, para ayudarle a recordar, este era morado y bien antiguo, con dibujos animados de niñitos. Pero no hay problema, porque si no lo recuerdan, lo podemos retomar en la clase del siglo, recordar los métodos, así que no hay ningún problema. Si todos quieren, nos ponemos de acuerdo, lo subo al aula, les dejo alguna actividad como organizar un cuadro, para ir refrescando conocimiento. Ahí voy a tomar alguna decisión, Dani, no se preocupe. Si uno lo piensa, y aquí me quería detener un minuto, si uno lo piensa entonces, de cierta manera, los modelos de la lectura y los modelos de la escritura se parecen bastante. Porque si uno piensa en modelos analíticos estéticos, que luego pasaron a ser modelos holísticos y finalmente modelos equilibrados, se parece mucho al modelo de escritura de habilidades, etapa proceso y escritura como construcción social, ¿cierto? Es el tránsito histórico de los modelos explicativos de estos procesos o técnicas instrumentales que van avanzando en el tiempo. Estas comparaciones más profundas las vamos a hacer más adelante. Vámonos con la afirmación número 8. Los componentes o dimensiones de la lectura. No sé si se acuerdan. Velocidad lectora, eficacia lectora, comprensión lectora y fluidez lectora. Es correcto. Estos son, sin duda, los componentes de la lectura o dimensiones de la lectura. Por una parte, la velocidad lectora, que tiene que ver con la cantidad de palabras que se leen por minuto, de forma oral y silenciosa, ¿cierto? Esta velocidad lectora se mide a través de test, con una fórmula, y es algo que se ocupa mucho en las escuelas, ¿ya? Y tiene también sus rangos por edad. O sea, hay cierta velocidad que hay que tener a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años, etc. Muy cayetano en su forma el hecho de asignarle a una edad o curso, ¿cierto?, una cierta cantidad de palabras. Bien, tenemos la eficacia lectora, que la eficacia lectora es principalmente la capacidad de leer, mire lo que estoy diciendo, lo que exactamente dice ahí. Es decir, es realizar una decodificación correcta de las letras que componen una palabra. Tenemos también la comprensión lectora,
que es la capacidad de interiorizar y retener contenidos y significados que se construyen a partir de la lectura de un texto. La comprensión lectora tiene un desarrollo bien gradual. Primero es una comprensión más bien auditiva de relatos y luego cuando los niños y niñas aprenden a leer pasa a ser una comprensión del texto escrito, ¿ya? Esta comprensión, el primer momento es una comprensión de tipo literal, es decir, los primeros años de escolarización, los niños lo que más hacen es comprender, significa para los primeros años de escolarización retener información explícita del texto. Con eso me refiero a que, por ejemplo, esto implica que yo leo la Caperucita Roja y después pregunto a dónde iba la Caperucita Roja con su canasta, y entendemos por comprensión lectora en esa etapa que el niño o niña sea capaz de decir la Caperucita iba a visitar a su abuelita. ¿Sí? Esa es la comprensión lectora literal, la capacidad de retener, es decir, de interiorizar, hacer propios elementos explícitos de un texto. Y por otra parte, tenemos la comprensión lectora inferencial. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Porque yo veo mi cámara pegada. ¿Y la Paola? ¿Y la Paola? Va a venir mi papá a buscar una carne que está en Versace, a tocar la bocina. Ah, yo no, estoy súper pegada. Qué bueno que me ven y me escuchan, no puedo. Tengo un error en la pantalla. Entonces, no sé cómo salir de acá. Ya, bueno, estábamos hablando de la comprensión lectora entonces. Y estábamos diciendo que la comprensión lectora literal es aquella que tiene que ver con retener elementos que están explícitamente presentados en un texto. Y por otra parte, tenemos la comprensión inferencial, que implica construir significados y comprensiones de un texto que es posible inferir. ¿Y a qué me refiero con inferir? Que no hay elementos que están de forma explícita presentes en un texto, ¿ya? Por ejemplo, comprender que la conducta de la Caperucita Roja fue irresponsable sería una inferencia si es que un niño pequeño o niña pequeña, por ejemplo, no leyó explícitamente la palabra irresponsable en el cuento. ¿Sí? Bien. Y en último caso, tenemos la fluidez lectora, que es la capacidad de recorrer visualmente una línea de un texto e ir interpretando, ¿cierto?, el sonido, el significado y las palabras que están implícitas, o sea, que están implicadas en cada una de las palabras de un texto. Fluidez es la sumatoria entre velocidad y eficacia. La fluidez es una combinación entre velocidad y eficacia, es decir, voy leyendo con un ritmo apropiado, además sin equivocarme en los fonemas y grafemas que estoy decodificando, ¿sí? Entonces, voy a una velocidad adecuada sin presencia de muchos errores ni regresiones.
Entonces, los componentes o dimensiones de la lectura son la velocidad, la eficacia, la comprensión y la fluidez. Vamos a ahondar en ellos más adelante también, cuando empecemos a diseñar planes de intervención. Tengo algunos problemas con la plataforma, estoy como pegada, chiquillos. Por eso estoy viendo por chat que me cuentan ustedes, porque yo no puedo ni siquiera avanzar la diapo. Vamos a ver un segundo, chiquillos. Estoy intentando mantener la conexión, porque la verdad es que ya, yo veo la 12. Ahí sí, ahí me cambié a la 13. Ya, ahora tenemos conexión de nuevo, qué bueno. Bueno, hablábamos de los errores ortográficos y de las omisiones, ¿cierto? Y sustituciones. No, vamos a ver. Estamos en el quiz. Y ahora sí, muy bien. En la afirmación número 9 dice, son errores ortográficos las omisiones, sustituciones e inversiones al leer. Eso es falso porque son errores específicos. Nosotros vamos a entender, ¿cierto?, por errores ortográficos, aquellos que tengan que ver con el uso de convenciones y reglas, ¿ya?, que son propias de una lengua para escribir. Porque el típico ejemplo que siempre uso es que escribir barco con B alta o barco con B baja no cambia su significado, o sea, su sonido. Es decir, hay una escritura que es fonológicamente correcta, pero que formalmente no se ajusta a los códigos y reglas del lenguaje escrito en español. Entonces, esos son los errores ortográficos. Porque los errores específicos tienen una lógica mucho más compleja en términos cognitivos, porque escribir una palabra omitiendo una letra, ¿cierto?, implica que hay elementos de esa letra que no se interpretan bien, como dice el SEBA, porque no hay una conciencia fonológica, por ejemplo, de todos los sonidos que componen esa palabra, porque hay una conducta impulsiva que impide identificar y considerar cada uno de los elementos, letras que componen una palabra, porque hay problemas de percepción visual, etc. Tienen una base cognitiva. Las sustituciones, lo mismo, ¿cierto? Las sustituciones son errores complejos en términos cognitivos porque implican una confusión en la asociación fonema-grafema, porque implican una confusión en el articulema o esquema motor, por ejemplo, cuando escribimos, igual que las inversiones. Entonces vamos a entender por errores ortográficos aquellos que no tengan que ver con el funcionamiento fonológico de la lectura, sino que aquellos que tengan que ver más bien con las convenciones, ¿ya? De la escritura, de la lengua. En cambio, por errores específicos vamos a entender aquellos que implican la supresión, omisión, cambio de posición, del orden que ocupa cada letra dentro de la palabra, errores para segmentar el inicio de una palabra, etc. Estos son errores ortográficos. Bien, vamos a ir a la última afirmación. La comprensión inferencial hace referencia a la capacidad de los estudiantes para retener información que se ha presentado de forma explícita en un escrito. ¿Ya? No tengo cámara porque el internet está muy lento, entonces si no me ven, pesa menos el tema, así que es más fácil. Ya, la comprensión lectora entonces, inferencial, no hace referencia a elementos explícitos,
sino que más bien elementos científicos. Tal como lo conversábamos anteriormente, tiene que ver con interpretar y construir significados propios sobre lo que se lee. ¿Ya? La comprensión lectora inferencial también implica, por ejemplo, proyectar relaciones entre cosas, es decir, ¿qué hubiera pasado si la Caperucita no hubiera ido? O si se hubiera quedado conversando con el leñador, por ejemplo. Son buenas preguntas para trabajar comprensión inferencial con niños pequeños y niñas pequeñas. Bien. Les pregunto, ¿cómo les fue de respuestas dadas? Porque esta plataforma no nos permite trabajar con expertos en el Power, pero les pregunto, me gustaría que por favor en eso sí me contestaran casi todos, si se acordaban de poco, se acordaban de mucho. Así que voy a esperar un par de minutos mientras ustedes comentan por chat cómo les fue, si se acuerdan o no de la mayor parte de los contenidos de la unidad.